Hablemos acerca de la histología del corazón. Histológicamente hablando, el corazón lo dividimos en varias partes. Primeramente, en un pericardio. El pericardio es una capa visceral, es una serosa, como les decía antes, una bolsa que recubre el corazón y que le permite, pues vaya, que lubrica y le da esta facilidad de movimiento, en su interior, ¿no? Esta es una capa visceral serosa. Dentro hay un pequeño espacio que le llamamos espacio pericárdico. Aquí hay fluido que permite el movimiento y inmediatamente después va a empezar ahora sí como tal el corazón o el órgano corazón. Esta primera parte, la parte más exterior, la llamamos epicardio. Aquí vamos a encontrar células que le conocemos como mesoteliales con tejido conjuntivo y adiposo. Y aquí también va a haber una gran vascularización. Bueno, en todo el corazón hay una gran cantidad de vascularización, ¿no? Porque pues va a necesitar muchísima sangre, muchísimo oxígeno para hacer constantemente toda la compresión y toda la contracción muscular. Entonces necesita muchos nutrientes y mucho oxígeno, ¿no? Vamos a encontrar en los cortes que va a ser hasta cierto punto fácil poder identificar alguna vena, alguna arteria, sobre todo un poquito más arterias capilares, etcétera, ¿no? La segunda parte es el miocardio. Este está hecha de células musculares cardíacas. Es la más gruesa, sobre todo en los ventrículos. En las aurículas es un poquito más delgada, pero también existe. Pero en los ventrículos sí es muy, muy gruesa. Y por último vamos a tener el endocardio, que es la parte interior, la que está, por así decirlo, en contacto con la sangre, ¿no? Consta de un endotelio, tejido conjuntivo subendotelial, una capa subendocrina que contiene células del sistema de conducción del corazón. También las vamos a ver porque son células bastante interesantes. Y aquí en este pequeño dibujo vemos precisamente las capas, ¿no? Primeramente el pericardio, como les decía, que es una serosa que recubre el corazón, un pequeño espacio que le llamamos cavidad pericárdica. Después las tres capas del corazón, ¿no? Epicardio, miocardio y endocardio. Ahora, cuando hacemos un acercamiento a ya ver un corte histológico, es un poquito difícil identificarlo. Aquí nada más vemos sobre todo el endocardio, que está al extremo izquierdo, perdón, al extremo derecho. Vemos ahí las pequeñas células mesoteliales, un poquito de tejido conjuntivo que no es así como tan sencillo de ver. Luego vemos a las fibras de Purkinje, esas las vamos a ver un poquito más adelante. Y después de estas primeras capas, vemos ya un poquito de músculo cardíaco. Bien, vamos a platicar un poquito de estas capas más a fondo. El epicardio, como les decía, va a tener unas células que lo van a recubrir o que van a ser las del exterior de nuestro corazón, que se le llaman mesoteliales o mesotelio. También dentro del epicardio vamos a encontrar tejido adiposo, tejido conjuntivo. En algunas partes va a estar más grande o más profuso que en otras. En algunas partes va a ser tejido conjuntivo denso, en algunas otras va a ser un poquito más laxo. Incluso va a haber tejido adiposo en algunas zonas que precisamente también ayudan a amortiguar un poco el movimiento de la contracción. Y como ven, aquí hay pequeñas venas que están en el corte. Ya luego, conforme vayamos avanzando en el tema, van a poder distinguir con una vena de una arteria. Pero aquí hay un acercamiento muy bueno a las células mesoteliales, ¿no? Cómo están delimitando o cómo están en la parte exterior, cómo los núcleos están ahí de las células mesoteliales. Un poquito después empieza el tejido conjuntivo. Ya luego en las primeras partes de abajo, por ahí se ve sí, parece como una vénula, pero ahí podemos ver estas partes que conforman precisamente el epicardio. En el miocardio, ahora sí, tenemos el músculo cardíaco. Nuevamente recordar algunas características de él, que es músculo estriado. Estriado se puede ahí notar las pequeñas como líneas que precisamente les llamamos estrías, que también que es ramificado. Vemos como la célula como pareciera que se ramifica, pareciera que le salieran ramas, que no es solamente una célula, un solo cilindro, un solo haz muscular, sino que como que en algunas partes
se abre, que las células están en el centro perdón, los núcleos están en el centro de la célula y los pequeños discos que aquí están señalados con flechas que unen entre célula y célula. Bien, entre las células vamos a tener el endomisio. Este va a ser tejido conjuntivo, sobre todo fibras reticulares de colágeno 3, que curiosamente van a producir precisamente las mismas células del miocardio, o sea, las mismas células musculares, que precisamente van a darle contención, van a darle un poquito más de estructura al músculo. Aquí vemos dos cortes, tanto uno de manera longitudinal, que por eso vemos las células alargadas, como otro de manera horizontal, donde vemos los haces de músculo cardíaco, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que aquí los haces de músculo vienen hacia nosotros en la imagen. Por ahí también se ve una pequeña arteriola, de aquí. Y también vemos, aunque no es tan sencillo de ver, se podría ver mejor con algunas otras tinciones, un poco de tejido conectivo que precisamente se genera ahí en el miocardio. Y ya en el interior, si se acuerdan, le llamamos endocardio. Este va a estar hecho por un endotelio, también va a haber una gran cantidad de tejido conectivo. Vamos a encontrar que en algunos sitios va a haber incluso músculo liso, también va a haber vasos, nervios y las fibras de conducción, que vamos a dar un poquito de ellas en las próximas imágenes. Aquí vemos precisamente el endotelio, algunas fibras inmediatamente después de tejido conectivo. Y así es como es una microscopía electrónica de barrido del interior del corazón. Vemos cómo se ven los núcleos en la parte interna del endocardio. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se da la contracción, porque aquí hay unas células bastante interesantes. El miocardio como tal, o sea, el músculo de nuestro corazón es lo que se contrae, ¿no? Es el que hace esa contracción muscular. Y vamos a encontrar varias cosas. Por ejemplo, que hay cerca del endotelio hay algunas regiones o algunos sitios donde vamos a encontrar ciertos tipos de células que van a estar generando tejido conjuntivo denso, que va a estar dando soporte, estructura al corazón. Y muy interesantemente, entre aurículas y ventrículos vamos a encontrar una porción membranosa, estas válvulas que están dividiendo las aurículas y los ventrículos, que no nada más los dividen, sino que también hacen una especie de aislamiento, por así decirlo, del impulso eléctrico para que el latido del corazón se dé de manera organizada. Ahora, el sistema de conducción no está llevado por células nerviosas, está llevado por unas células cardíacas especializadas que no se contraen, que se llaman fibras de Purkinje, o bueno, células de Purkinje se les llama. Y más o menos el estímulo para la contracción se da primero en el nodo sinoauricular, de ahí las aurículas se contraen y eso hace que la sangre entre a los ventrículos, y una vez que ese impulso terminó, nuevamente empieza en el nodo auroventricular, y de ahí pasa por unas fibras que le llamamos fibras de Purkinje, perdón, una parte conocida como haz de His, que va a hacer que los ventrículos se contraigan. Entonces, les digo, es un proceso relativamente, bueno, no relativamente, muy organizado para que se dé un latido en el buen sentido. O bueno, que se dé un latido adecuado, ¿no? Porque a veces esto se puede descontrolar y es necesario ahí una descarga eléctrica. Pero bien, las fibras de Purkinje están también entre el músculo cardíaco. Entonces, en algunas zonas se puede ver un poquito más como hay ciertas partes que están un poquito menos teñidas, por ejemplo, aquí en esta imagen.
Esta está un poquito más, quizás un poquito más fácil de ver, como algunas partes de músculo, y dentro de ellas se parecen mucho al tejido nervioso. Se parecen mucho al tejido nervioso. Las fibras de Purkinje, aunque como les digo, no son como tal tejido nervioso, sino que parte de células, son en sí células cardíacas. Aquí les dejo otra imagen. En este caso, esta tinción está hecha con malloryazan, una tinción de malloryazan, que nos permite ver un poquito mejor el tejido conjuntivo. Lo podemos ver de azul, de un azul más intenso, y las flechas señalan a las fibras de Purkinje. Como les dijo, se parece un poquito o más bien lo podemos eh, comparar un poquito en cuanto a que se vería como tejido nervioso, aunque no lo es. Vemos en la parte de abajo de la imagen el músculo cardíaco, y vemos, luego vemos una capa de tejido conjuntivo, es músculo cardíaco, aquí vemos tejido conjuntivo, y las fibras que están un poquito menos teñidas, menos de azul y un poquito más moradas, son precisamente las fibras de Purkinje, ¿no? De azul, gracias a este tipo de tinción, se ve el tejido conjuntivo. Aquí podemos ver otra imagen también con la misma tinción de Mallory-San, donde se puede ver precisamente las fibras de Purkinje. Aquí ya no se ve este músculo cardíaco. Bien. Sobre las válvulas, estas van a tener tejido conjuntivo denso, mucho colágeno, mucha elastina. Si, perdón, nos hacemos un pequeño acercamiento. En parte esto va a generar que, como les digo, no solamente la fuerza para poder soportar los latidos y poder, pues soportar que la sangre no retorne a las aurículas perdón, sí, a las aurículas cuando se da el bombeo en los ventrículos. También nos ayuda, como les decía, a hacer un aislante del impulso dado por las fibras de Purkinje.